Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Triplicar la fiscalización de armas en la región metropolitana, doblar el personal de microtráfico cero y aumentar la incautación de armas o partes de ellas en la frontera forman parte de las políticas anunciadas tras el segundo gabinete pro seguridad del gobierno de Gabriel Boric. En el Parlamento volverá a activarse el debate sobre el rol que les compete a las Fuerzas Armadas en la contención de la crisis de seguridad y con un objetivo claro, básicamente, resolver las dudas y conflictos en la Ley de Infraestructura Crítica y también en la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza. Revisemos todos los detalles a esta hora con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Tomás, María José, muy buenos días. Sí, efectivamente nos referimos al Gabinete Pro Seguridad que este jueves, sesionó por segunda vez el llamado Gabinete Pro Seguridad de una instancia creada por el presidente de la República, Gabriel Boric, y que según el Ejecutivo busca enfrentar con medidas concretas la delincuencia y el crimen organizado. En particular, el jueves fue el turno del control de armas y de la intervención de los barrios de alto riesgo, para lo que fueron invitados otros ministerios como el de Desarrollo Social, Deporte, Mujer, Cultura e incluso el Ministerio de Ciencia. Carolina Toa, junto a los subsecretarios Manuel Monsalve y Rodrigo Vergara, reportaron la decisión de ampliar la prohibición de armas de fogueo, que podría venir con proyectos de ley o indicaciones. Ojo a eso. Además, la reformulación del Plan Anual de Fiscalización de Armas, que triplicará su control en la región metropolitana, y Monsalve aseguró que ninguna región tendrá un control inferior al 10%. Esa fue la métrica que planteó. Se doblará además el personal del programa Microtráfico Cero de la PDI, pasando de 132 a 256 funcionarios, y se reforzará el control fronterizo para limitar el ingreso total o de partes de armas de fuego, que anualmente incauta cerca de 7.000 armas o partes de ellas. Se pedirá al Ministerio de Hacienda autorizar recursos para adquirir un sistema de identificación de huella balística, buscando mejorar lo que se llama la trazabilidad de las armas. Toa señaló que este trabajo, sumado a la intervención de manera integral de barrios de alto riesgo, es la prioridad y que más adelante habrá una discusión más profunda, dice ella, sobre el rol que juegan las Fuerzas Armadas en medio de esta crisis de seguridad. Van a significar un control más férreo de las armas que están inscritas, del contrabando de armas, una capacidad de controlar la circulación de armas en los barrios y que las personas tengan cómo defenderse y denunciar el estado de emergencia en la macrozona sur o la protección de fronteras en el norte, cómo podemos procesarla en una decisión más clara que oriente a las Fuerzas Armadas respecto a cuál es su tarea en materia de seguridad. Desde el Parlamento, la conversación pasa por destrabar la relación entre tres proyectos más o menos estancados, hay que plantearlo así, identificados como claves para mejorar la política de seguridad. El proyecto de infraestructura crítica, las reglas del uso de la fuerza y, ya lo sabemos, la ley de inteligencia, que lleva más de 24 meses sin ningún avance legislativo. Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, uno de los articuladores del llamado Fast Track legislativo, plantea que el Ejecutivo debe agilizar su esfuerzo por hacer que estas iniciativas conversen entre sí y comiencen a mostrar avances durante el mes de marzo. A mí me parece fundamental que el gobierno pueda rápidamente congeniar esa ley que permite un rol mucho más relevante de las Fuerzas Armadas dentro del cuidado de esta infraestructura que es común, en armonía con el cambio en el uso de la fuerza. Si hay algo que está claro es que ambas legislaciones tienen que avanzar en paralelo si queremos que sea de verdad eficiente. Hace varios meses ya que se identificó como problema la dotación y la falta de incentivos para ingresar a Carabineros como una debilidad del Estado para enfrentar esta crisis, que motivó en parte, indirectamente, al menos ese ha sido el análisis político, la creciente militarización de la macrozona sur, las fronteras e incluso el debate vivo que no se ha ido sobre incorporar el estado de excepción constitucional de emergencia en zonas urbanas, derechamente en la región metropolitana. Eso ha aperturado que el proyecto de reglas de uso de la fuerza tome otro relieve, porque el protagonismo de las fuerzas militares
ha hecho que se esté concentrado entre el equilibrio de las facultades y las obligaciones que van a tener en el despliegue del control de orden público si es que llegan a cumplir tareas de esa naturaleza. Alejandra Plasencia, diputada comunista de la Comisión de Seguridad, plantea que una de las razones del estancamiento de las reglas de uso de la fuerza que van a dar rango legal al actuar de los militares es la intención de la derecha de dar carta blanca a estas instituciones. El proyecto de ley se destrabará cuando la derecha entienda que las policías y las Fuerzas Armadas requieren de reglas que les den certezas para su accionar y no la carta blanca que pretenden darle a algunos sectores de la oposición que, lejos de protegerlas, lo que hacen es ponerlas en riesgo. Hacer una distinción entre las reglas de uso de la fuerza de las policías y las Fuerzas Armadas porque simplemente no cumplen las mismas funciones. Cristian Araya, diputado del Partido Republicano, acusa que el gobierno solo piensa la RUF como una manera de amarrar las facultades de los militares y de paso criticó la lógica de la política de control de armas que está planteando la moneda. Realizan un mal diagnóstico en relación al control de armas, toda vez que se enfocan en las armas legalmente inscritas, siendo que el gran problema en Chile es el ingreso ilegal de armamento a nuestro país. El proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, evidentemente en contra del interés de las policías, era más una amarra de manos hacia las Fuerzas Armadas y las policías. Jaime Araya, que es el diputado independiente PPD que también integra la Comisión de Seguridad, pareciera casi contestar a Cristian Araya. Pide que se deje de caricaturizar o mirar con desconfianza la intención que tiene el gobierno de normar el actuar de las instituciones, asegurando que de esa forma el combate contra la delincuencia será más efectivo. Hay que entender que es una necesidad de la democracia elevar a rango legal las reglas de uso de la fuerza, sobre todo aquella referida a la fuerza letal. Eso da certeza jurídica a las Fuerzas Armadas a la hora de... Y en esto necesitamos tener un diálogo maduro entre el gobierno y la oposición para que la oposición deje atrás esa consigna majadera respecto a que el gobierno quisiera tener de manos atadas a las Fuerzas Armadas. Bueno, respecto al Gabinete Pro Seguridad, para la reunión del 14 de marzo se espera una presentación del subsecretario de Justicia Jaime Gajardo respecto de la situación de las cárceles, qué se está haciendo, cómo se puede mejorar el control, buscando evitar, por cierto, la proliferación de organizaciones criminales en su interior. Otro tema que será abordado durante el mes de marzo serán las medidas para complementar la inteligencia financiera. Hay una iniciativa de ley, sabemos, que se ha despachado en el marco de la agenda de seguridad y detectar los movimientos de dinero de estas organizaciones, incorporando al Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. Es en esas tareas pendientes, María José Tomás, que está la discusión en torno a cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas y el correlato, por supuesto, que tiene la necesidad de que el Ejecutivo ingrese indicaciones, destrabe y llegue a acuerdos en 3 iniciativas clave de la agenda de seguridad durante el mes de marzo, tan pronto incluso como la próxima semana. Al parecer, todas las iniciativas la próxima semana ya tendrán alguna discusión de reactivarse, que es la primera semana legislativa, o incluso alguien desliza, podrían comenzar a votarse por el sentido de urgencia que tiene en el marco de la crisis que atraviesa el país. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.